Hello, hello. Hoy vamos a hablar sobre el diálogo interno, los sobrepensamientos y vamos a identificar si este diálogo a ti te está construyendo o te está destruyendo. Así que comencemos. El diálogo interno lo tenemos todos, solo que no lo hemos identificado. Y para poder identificarlo hay que entrenar a ese observador interior. De eso nos encargamos muchísimo en dominio propio porque es ese observador interior el que a ti te va a permitir empezar a vigilar tus pensamientos, a vigilar tu conducta, a poder identificar tus patrones, tus fugas de energía, tus puntos de quiebre, tus debilidades, para poder también empezar a redirigir tu enfoque para empezar a construir esas características que van a edificarte y se van a volver tus fortalezas. Porque sí, esto no es cliché. Dentro de tus debilidades se encuentran ocultas tus mayores fortalezas. Piensa en las debilidades como una roca que dentro ocultan un diamante. Pero para eso tendrás que pasar la incomodidad, tendrás que estar dispuesto a atravesar la presión para poder llegar a ese diamante, al corazón de la piedra. Aquello que hoy ves como una debilidad, ten por seguro que oculta tu fortaleza. Cuando yo era niña, desde mis 7 años, yo empecé a tener un diálogo interno, no era tan consciente, pero no me gustaba lo que había en mis pensamientos. A medida que me fui desarrollando, ya a los 9 años, ya me había convertido en una persona que sobrepensaba demasiado. Y mis pensamientos no eran buenos, eran malos, porque empezaron a volverse pensamientos suicidas. Mis padres se separaron desde que yo tenía 7 y a lo largo de ese trayecto fue que yo empecé a cultivar personalidad, de preguntarme y responderme sola. Y aunque esto luego terminó convirtiéndose en una gran herramienta para mi despertar de conciencia, al principio fue algo que pudo conducirme a eventos desafortunados. Esto abrió la puerta no solo a ese tipo de pensamientos, sino pensamientos también de inferioridad, de complejos, de inseguridad, en donde mi valor dependía absolutamente de lo que los otros opinaran, de lo que los otros pensaran, de cómo los otros recibieran algún gesto que venía de mí, porque empecé a sentirme muy sola, empecé a sentirme muy triste, empecé a sentirme cada vez más rota y no tenía la capacidad de gestionar mis emociones. Y yo era muy emocional y muy sensible, entonces tenía muchísimo miedo al rechazo que podría generar el contarle a alguien lo que me pasaba. Así que decidí reprimirlo y quiero hacerte una invitación en serio de que si te sientes identificado con esta historia, que ya te abras a sentir, porque reprimir tus emociones solo te lleva a generar corazas y autoengaño sobre el autoconcepto que tienes de ti mismo. Luego tú crees que te volviste fuerte, pero en realidad te volviste cobarde. Cobarde porque no tienes la valentía de atravesar tu dolor y tu sufrimiento, pero porque no lo sabes. Porque no lo sabes, no sabes ni siquiera lo que te está pasando. Nada del contenido que encuentres aquí es para juzgarte, sino para confrontar con la verdad, ya desde una base de estudio psicológico del caso que te pongo enfrente. Es importante que ya reconozcamos desde nuestra versión adulta, desde nuestra individualidad, que es momento de ya empezar a transformar esas características. Esa fue una etapa muy dura para mí como niña. Luego pasar a la adolescencia fue muy confuso y eso terminó generando en mí esa necesidad de construir una identidad que fuera aceptada por los demás, porque tenía mucho miedo a el rechazo, porque una parte de mí sentía culpa porque mis padres se habían separado. Entonces sentía que era como un gesto de rechazar el hogar. Esto es una verdad muy profunda por la que atravesamos todos cuando somos niños. Cuando tienes la capacidad de ver eso en tus sombras sin huir, tienes también la disponibilidad de transformarlo. Al crecer eso terminó condicionándome muchísimo. Cada vez que quería hacer algo, de pronto venía un ruido mental que me paralizaba, que me estancaba.
y que me impedía desarrollar aquella idea creativa que había surgido de mí. Como creadora de contenido, esto fue una piedra de tropiezo en mi camino y me impedía ser auténtica, me impedía ser yo misma y me impedía abordar mi comunicación desde un lugar verdadero. El que el día de hoy yo esté aquí creando contenido es porque he logrado atravesar todas esas partes de mí que escondían quién realmente era. Pero para hacerlo tienes que entrenarte, tienes que aprender a gestionar tus emociones, tienes que entrenarte en tolerancia a la incomodidad. Porque lo que realmente nos impide pasar a la acción es la intolerancia a la incomodidad. Como esto nos va a generar incomodidad, preferimos evitarla. Bueno, nuestra mente prefiere evitarla porque lo incómodo es lo opuesto a lo cómodo. Entonces tu mente prefiere que tú te mantengas en tu zona de confort, pero tu mente no puede distinguir si esa zona de confort es buena para ti o es mala. Solo puede definir como bueno o malo algo que es conocido y como malo algo que es desconocido. Entonces te das cuenta como si tú no entrenas tu dominio propio, te vas a dejar llevar por lo que tu mente define como bueno o malo, por cómodo o incómodo. Cuando te entrenas en tolerancia a la incomodidad, eso te va a llevar inevitablemente al éxito, porque resignificas la manera que tiene de operar tu cerebro a medida que te vas cada vez más incomodando, que ya tu mente deja de identificar lo incómodo como algo peligroso y empieza a identificar lo incómodo como algo expansivo, como algo que te lleva a tu evolución, a tu crecimiento. Y para eso es importante tener claridad en lo que quieres construir, practicando un tener claridad en lo que quieres construir. La claridad es un factor importante para tu desarrollo, pero la claridad solo puede llegar a través de hacerte las preguntas correctas. Y cuando tú estás envuelto por ese ruido mental, por esos sobrepensamientos, por la ansiedad, es muy difícil que logres hacerte esas preguntas correctas. Y quitarle el poder a ese ruido conlleva un proceso, pero no estás solo. Puedes unirte a mi membresía Dominio Propio y ahí vas a encontrar orden, claridad y también trabajamos una estructura y un sistema para que tú puedas empezar a tener orden interno en tu vida, para que puedas recuperar tu vida, porque aquí viene lo más frívolo del ruido mental, que el ruido mental tiene un objetivo muy específico, que es sacarte de tu camino, distraerte de tu vida, porque el ruido mental se disfraza de muchas maneras. Por ejemplo, yo iba a grabar este video y de pronto me viene una avalancha de pensamientos como de puedes hablar de esta idea, 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 o mejor primero agarra y escríbelo y anótalo en un cuaderno como para que salga como perfecto, todo metódico, porque tengo poco tiempo. Literalmente ahora tengo una inmersión a la cual asistir. ¿Sabes lo que hice? Con el ruido mental, agarré mi trípode, puse mi celular, puse las luces, ambienté el espacio, me vestí y dije, solamente lo voy a hacer, porque muchas veces más vale hecho que perfecto. Algo que he podido notar es que la acción mata el ruido. Pero a veces la vida no te va a pedir que hagas, sino que dejes de hacer, que te tomes un espacio de silencio. Y le tenemos mucho miedo al silencio, eso lo hablábamos con una de mis mentoras, porque sí, yo soy mentora, pero yo también tengo mentores, chicos. Hablábamos sobre el tema del aburrimiento, sobre el tema de la soledad, porque también hemos estado ahí. Y hoy que soportamos largos periodos de aburrimiento, de soledad, y los disfrutamos tanto cuando antes teníamos pánico estar a solas, nos damos cuenta lo tan necesario y vital que es para poder desbloquear ese flujo en tu creatividad, para poder escuchar aquello que te vienen a contar tus emociones, aquello que te viene a contar la ansiedad, la presión, lo que sea que estés atravesando. El objetivo con pasar a la acción no es que tú te ocupes y evadas lo que te está sucediendo. El objetivo de pasar a la acción es hacerlo con coherencia. Y eso solo se logra a través de primero conectar con el silencio, porque es en ese silencio donde tú vas a poder ordenar también esos pensamientos y decir, este pensamiento no me construye, este sí, este pensamiento me alinea, este no.
y empezar a hacer una limpieza, un detox, una depuración, una reprogramación diariamente, observando tus pensamientos, empezando por aprender a gestionar esas emociones. ¿Cómo yo gestiono las emociones? Te voy a entregar pasos para que tú empieces a hacer este proceso. Para que tú puedas lidiar con el ruido mental, yo te recomiendo mucho que tengas un diario, un emocionario, donde tú vas a empezar a darle espacio, lugar de ser a esos pensamientos, porque solo así vas a poder entrenar tu observador interior a través de escribir y luego leer, resaltar aquellas cosas que son relevantes dentro de ese texto que te incomodan, porque de esa manera tú vas a empezar a volverte consciente de que eres un ser pensante y que tus pensamientos tienen cosas que decirte y que tus pensamientos necesitan un reajuste. Esto te va a permitir ver cómo piensas y en qué crees, porque la forma en la que piensas la definen tus valores, tus creencias, que son las que construyen tu identidad. Y cuando empiezas este proceso te das cuenta que en ti se pueden transformar muchas cosas, pero hay que empezar por las bases. Cuando tú ya le das espacio, un lugar de ser a tus pensamientos, tu sistema nervioso empieza a bajar porque lo que está buscando es atención. Y ese es el momento preciso para empezar a identificar qué pensamientos te construyen, cuáles no, cuáles te edifican, cuáles no, cuáles te acercan más a esa versión de ti que quieres ser y cuáles te alejan más. Solamente cuando te vuelves consciente de ellos es la única manera que vas a tener de poder descartarlos y aceptarlos. Y cada que esos pensamientos te visiten, ya tú vas a poder cacharlos. Ya los vistes. Y esto se hace en el silencio, en la solitud. Es tener conversaciones contigo. Así como siempre te exhorto a tener conversaciones con Dios, eso no reemplaza el tener conversaciones contigo. Tienes que tener conversaciones contigo también para identificar cuál es ese engaño que está sosteniendo de ti. Está sosteniendo un autoconcepto de ti que no es real y eso es lo que te desconecta de tu autenticidad y de quién tú realmente eres. Cuando empiezas a hacer este proceso, poco a poco vas a empezar a tener claridad y esa claridad te va a permitir cada vez más conocerte, descubrirte. También te va a volver selectivo, selectivo para saber qué pensamientos elijo sostener y cuáles ya no. En ese espacio tú también vas a aprender a identificar cómo se comporta en ti la ansiedad, la tristeza, la alegría, cómo se comportan. Chicos, yo tengo 7 diarios. Empecé desde el 2022. Esto ha sido una herramienta que a mí me ha cambiado totalmente la vida. O sea, más juiciosa en el 2024. Y sí fue como boom, 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 porque del 2022 al 2024 tuve como 2 diarios. Pero ya los demás fueron del 2024 al 2025. Actualmente tengo mi último diario, es el sexto o el séptimo. Y ahora escribo muy poquito porque hay niveles de niveles. Eso a mí me ha entrenado muchísimo. Y si te conviertes en mi alumno, vas a tener este espacio donde se entrena y se entregan herramientas para tu gestión emocional y tu dominio propio, que te va a cortar muchísimo más el camino. Y vas a tener también un espacio en donde poder hacer preguntas y tener respuestas. Porque una de las cosas más desconsoladoras que yo viví y que no se lo deseo a nadie, y por eso creé mi membresía, es ese proceso en el que tienes demasiadas preguntas y no sabes cómo responderlas. Y por basarte en suposiciones, vas a responderte muy erróneamente en muchas ocasiones. Y puedes evitarte ese proceso con una guía, alguien que no solo haya estudiado eso, sino que lo haya atravesado, que se haya convertido en ese resultado. Bueno, llevar mi diario, tener conversaciones conmigo, definitivamente me ha permitido conocer ese mundo emocional. Poco a poco fui desintoxicando mi mente, mi sistema de creencias y pudiendo nutrirla de nuevas. Y eso me ha llevado a ser quien soy el día de hoy. Si tú quieres convertirte en un tipo de persona en específico, ¿qué haces consumiendo contenido o compartiendo en entornos en donde no te acercan a esos objetivos? Lo quieras o no, tu identidad se forja en base a lo que repites y sostienes en el tiempo. Y aunque a veces uno crea que no es necesario tomarse una pausa de ciertas cosas, vínculos, pues te digo yo que es el único camino. Cuando una manzana está podrida, va a podrir a todas las demás, por mucha fortaleza que crean tener, porque es algo metafísico y energético. Rodéate de las personas que tengan las creencias y los resultados que tú quieres alcanzar, porque eso es indispensable para poder empezar a tener claridad. ¿Y por qué es tan importante el tema del entorno? Porque tenemos neuronas espejos y por eso
aprendemos por imitación. El ser humano aprende por imitación. Cuando yo empiezo a rodearme de las personas, el contenido, las creencias correctas, adecuadas, la energía adecuada, porque si tú te sumas a un contexto de personas que solo se quejan y critican, tu energía se va a comportar igual. Pero si empiezas a sumarte en un contexto que está constantemente entrenando su dominio propio, atravesando la incomodidad, haciendo lo que nunca han hecho para ver lo que nunca han visto y convertirse en esa versión que saben que merecen, que sueñan y lo empiezan a lograr porque ya no negocian con sus miedos o inseguridades. Tienen claridad en su expansión y desarrollo personal. Tu energía se va a modificar. Por eso quienes se unen a mi membresía transforman su realidad. Es inevitable. Lo que quiero llegar con esto es que necesitas tener claro qué quieres, en qué tipo de persona tú te quieres convertir, cómo piensa, cómo actúa, cómo se ve, cómo se viste, cómo habla, qué hace, cuáles son sus hábitos, cuál es el estilo de vida que quieres construir. Si yo te digo en este momento, cierra tus ojos y, y camina hacia tus sueños, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Es válido decir no sé, porque yo estuve ahí. Pero estas preguntas son las que precisamente te llevan a descubrirte. Y eso es un viaje, el viaje del autoconocimiento. Este viaje no lo tienes que hacer sola, lo tienes que hacer de la mano con tu creador, que es Dios, porque Él sabe cuál es tu propósito aquí. A nivel emocional vas a necesitar también guía y orientación para no negociar con esa versión de ti que ya caducó. ¿Los sobrepensamientos se desaparecen al 100%? Pues depende del entrenamiento que hagas. Porque llega un punto en el que se modifica tanto tu perspectiva que tu mente ya no opera desde el lado problemático, sino desde el lado resolutivo. Cuando desbloqueas ese nivel de ti, accedes a las infinitas posibilidades. Porque el enfoque de tu mente no opera desde buscar el problema, de buscar lo negativo, de buscarle la quinta pata al gato. Tu mente empieza a operar desde de qué perspectiva, de qué ángulo puedo yo avanzar en esto. Tolerancia a la incomodidad, y de pronto cada que algo a ti te incomode, cada que se te presenta un desafío, para tu mente no se vuelve un problema, porque entiende que en los obstáculos está la grandeza y la expansión. Así que cada que te visite el ruido mental, no te asustes, no huyas, empieza a escribir, disipa el ruido, escucha qué viene a contarte tu mente y discierne entre qué pensamientos vienen de Dios y cuáles no. Yo le enseño muchísimo a mis alumnos eso, porque es muy importante. Dios nunca te va a decir que no eres suficiente, que no eres capaz, que te hace falta esto, que te hace falta lo otro. Dios nunca te va a decir, ah, mira, esa otra persona tiene esto y tiene lo otro y tú no. No. Dios, si te pone un sueño, un deseo, si te inspira con una idea, es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Pero si tú no lo haces, alguien más lo hará. Esa es la realidad. Dios te va a decir, yo estoy contigo, tú puedes hacerlo, yo creo en ti, eres suficiente en mí, recuérdalo, recuérdalo. Pero a veces no nos queremos quitar de en medio y nos enfocamos mucho en el yo, de me falta esto, lo otro, lo otro, lo otro, la. Porque no estás enfocado en servir, sino en recibir. Y eso lo hablamos en un video pasado. Así que mucho ojito, entrena ese observador interior para identificar si esos pensamientos vienen de Dios o del enemigo y no le des fortaleza. Simplemente si hay un pensamiento que te dice que no puedes, ve y hazlo y demuéstrale a tu mente que sí puedes, porque tu mente necesita evidencia, necesita recuperar la confianza en ti mismo. La confianza en ti mismo está desnutrida por todas las veces que has dicho que vas a hacer algo y no lo haces, porque no te sientes suficiente, porque te dejas llevar por el ruido de tu mente, por esa narrativa que te limita y te impide descubrir tus capacidades. Y recuerda, no tienes por qué hacerlo solo.